Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a GP 148. Mi nombre es Priscila y hoy día estudiaremos la lección número 9, Ninguna condenación. No podemos empezar a estudiar la lección sin antes leer el versículo de memoria. Este se encuentra en Romanos 8:1 y dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es importante entender que gracias al pecado de Adán, toda la humanidad estaba condenada por el pecado. Esto lo podemos corroborar en Romanos 5:18, donde dice: Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es importante que entendamos qué es condenación. Según el griego, condenación es cuando una persona ya fue culpada, fue examinada y fue condenado, y ahora lo único que está esperando es la sentencia. Ahora, ¿cuál es la condenación del pecado? Según Pablo, en Romanos 6:23, dice: Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, la condenación del pecado es simplemente la muerte. El propósito de la ley es condenar el pecado de la humanidad y darle un castigo aparente. Y es por esto que en Romanos 7:10 Pablo argumenta que la ley es un instrumento de muerte. Déjame leértelo. Dice: Y hallé que en el mismo mandamiento que era para la vida, a mí me resultó para la muerte. En realidad, lo que la ley hace es hacerme dar cuenta de mi pecado, porque si no hubiera ley, no hubiera pecado. Ahora quiero hablar específicamente para ustedes que son los jóvenes. Si alguien te dice que no hagas algo, ¿qué es lo primero que piensas en hacer? ¿Ves? Exactamente. Lo primero que piensas en hacer es aquello que te digan que no hagas. Pero, aún así siendo pecadores y pensando siempre en pecar, Pablo nos da el plan de salvación. Este está en Romanos 8:1-4 y dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley no puede darnos salvación. Jesús murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Esto quiere decir que nunca estuvimos bajo la ley, sino siempre estuvimos bajo la gracia. Y esto lo podemos corroborar en Romanos 6:14, donde dice: Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es por eso que todo aquel que siga a Cristo está limpio por la sangre del Cordero. Si aún tú tienes dudas sobre este tema, mira lo que dice Pablo en Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchos entonces ahora me pueden preguntar cómo me puedo librar de esta condenación. Pues es simplemente sencillo. ¿Te acuerdas que videos anteriores te expliqué que todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, lo que hace que pequemos? Pues lo que necesitamos hacer para dejar de estar bajo la condenación de la ley es seguir a Cristo y empezar a seguir al Espíritu, lo que automáticamente hará que ya no estés bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia de Dios. Entonces, en síntesis, lo que tenemos que hacer es caminar con el Espíritu. Pero, ¿qué es caminar? Déjame leerte lo que dice el diccionario acerca de eso. Caminar significa moverse a un paso regular y relativamente lento, levantando y bajando cada pie sucesivamente. Continuo, un paso continuo que sigue y sigue. Para ti que quieres empezar a caminar y seguir una vida con el Espíritu, te doy algunos consejos. Primero, ten en mente cuál es tu destino. Siempre que caminamos en una parte, sabemos a dónde queremos llegar. Es lo mismo con el Espíritu. Ten en mente dónde quieres llegar, no sea que te vayas a perder por algún otro camino. Segundo, controla tu ritmo. Algunas veces cuando estamos caminando, corremos o caminamos lento, lo que hace que nos fatiguemos o algunas veces simplemente dejemos de caminar. Cuando caminamos con el Espíritu, tiene que ser continuo. Tienes que seguir caminando y simplemente no parar.
Paso número 3. Quédate en el camino. Cuando tú ya tienes tu destino en mente y ya tienes tu paso regulado, significa que vas por un buen camino. Pero ¿qué pasa si te desvías? Simplemente no llegas a tu meta. Cuando camines con el Espíritu, simplemente quédate en el camino, que Él te lo mostrará. Y por último, el cuarto paso. Realiza ejercicio regularmente. Es como cualquier ejercicio, cualquier deporte. Siempre tienes que practicar y practicar y practicar para ser mejor, ¿cierto? Cuando caminas con el Espíritu es lo mismo. Siempre tienes que estudiar y estudiar y estudiar para conocerlo mejor. Bueno, esta fue la lección de esta semana. Espero que te haya ayudado mucho y te invito a que si tienes alguna duda o alguna consulta, vayas este sábado a la iglesia adventista más cercana a tu domicilio. Y esto fue todo conmigo. Hasta la próxima semana. ¡Chao!